En esta lección vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto final. Son bastante sencillos y los podéis encontrar en cualquier tipo de tienda, de mercería de barrio, como de tiendas online. Lo primero que necesitamos va a ser una aguja de crochet de 1,75 milímetros o 2 milímetros, ¿vale? En ese baremo, 4 ovillos de 50 gramos, pero especificaré ahora más adelante detalle. Vamos a necesitar también un cierre de mochila, 2 mosquetones, tanto de metal como de otro material. Vamos a necesitar también una cremallera de 25 centímetros, tira de algodón o de nylon, que es una tira para el asa de nuestro bolso, y luego lo básico de un costurero, como son una aguja lanera para luego rematar nuestros hilos, aguja e hilo del color más importante o del color que va a predominar más en vuestro bolso, unas tijeras y unos alfileres, y además un metro. Esto es básicamente lo que vamos a necesitar para nuestro proyecto final. Ahora quería puntualizar unas cosas sobre la aguja y los ovillos que vamos a utilizar. Con respecto a los ovillos o al material del ovillo, puedes utilizar el material que quieras. Yo en mi caso, por ejemplo, he utilizado algodón porque es el material que más me gusta a mí por la versatilidad que tiene a la hora de lavarlo, o si te lo pones sobre la piel, si eres una persona hipoalergénica, pues todo eso, la verdad, es que son cosas importantes que nos ofrece el algodón. Pero luego puedes utilizar acrílico, puedes utilizar lana, incluso puedes utilizar cuerda, ¿vale? Depende de los grosores. Utilizamos una aguja de 1,75, ¿por qué? Pues con respecto al ovillo, al grosor que he elegido. Nos vamos a ir a la etiqueta y vamos a ver que en la etiqueta hay una señal donde aparece o la palabra crochet o aparece la aguja de crochet dibujada. Y nos vamos a fijar en que el fabricante nos esté señalando o nos indique que ese material es para aguja del 2,5 hasta el baremo de 4. No tienen que poner esas dos medidas, sino que a lo mejor aparezca 2,5, aparezca 3, aparezca 3,5 o aparezca 4. Ese material sería el idóneo para hacer nuestro proyecto final. Y con respecto a la aguja, pues como veis, he llegado a bajar hasta 2 puntos incluso. En el tapestry viene muy bien porque cuando trabajas tapestry siempre trabajas a partir de 2 hilos. Entonces significa que uno o más hilos se están escondiendo y lo mejor es que queden esos puntos más juntos. Entonces por eso utilizamos una aguja más baja, para que queden esos puntos más apretados, con respecto a si haces crochet normal, que solamente se utiliza una hebra y pueden quedar como más holgados. Pero si por ejemplo tú quieres coger otro material, otro grosor, ¿cómo sabrías qué aguja tienes que elegir? Imagínate que quieres hacer algo mucho más grueso, no sabes exactamente, pero te ha gustado el material. Cogemos el material, nos vamos a, como he dicho antes, a la etiqueta y en la etiqueta nos indican el número 7. Pues si vamos a trabajar tapestry, lo mejor sería utilizar una hoja del número 5. Más o menos quitamos un punto y medio, dependiendo del grosor. A mayor grosor, más vamos a bajar ese número de aguja. Por lo menos así es como a mí realmente me funciona. Eso por un lado. Luego, por otro lado, me parece interesante comentarte qué me parece a mí importante a la hora de trabajar con una hoja o de elegirla. Lo primero que más me gusta cuando compro una hoja es que sea de metal. Hay muchos materiales, tanto de madera, de bambú, aleaciones distintas de metal. A mí me gusta que sean de metal, como la mayoría de las que tengo en la mesa realmente. Lo segundo que yo miro para elegir una aguja es que pese muy poco, porque a la hora de estar tejiendo te quitas como ese dolor que te puede producir el estar apretando y sobre todo al principio, que es cuando más fuerza hacemos o más movimientos bruscos podemos hacer a la hora de aprender. Entonces, principal, que sea de metal y que pese poco. Y luego otra cosa que también te aconsejo es que tenga empuñadura, como pasa con estas agujas o como pasa con esta aguja. La empuñadura puede ser tanto rígida como blanda o semiblanda, ¿vale? En este caso, por ejemplo, esta aguja es de bambú. Esta es una de mis agujas favoritas porque es súper ligera, es de metal y encima tiene empuñadura. Y estas que tienes aquí, que también tienen empuñadura, pero son empuñaduras blandas, de silicona. Esto viene muy bien porque a la hora de ejercer fuerza sobre la aguja, esa silicona absorbe esa fuerza, entonces es mucho más agradable a la hora de trabajar. Así que básicamente eso es lo que yo me fijo cuando elijo una aguja. Y bueno, con respecto al material, se me olvidaba comentaros que no lo vayáis a adquirir por gramaje, sino por metro. ¿Por qué? Si trabajáis con el mismo material, imaginaros que yo compro este ovillo y quiero trabajar con este mismo material, ¿vale? Pues entonces sí vale comprar 100 gramos de ese mismo material, ¿vale? Porque estamos hablando siempre del mismo. Pero si no hablamos del mismo, lo mejor es comprarlo por metro, porque si no puede variar muchísimo, porque no es lo mismo el peso que el volumen. Así que para el proyecto final tendríamos que adquirir 2 ovillitos o un ovillo grande
de 170 metros cada uno, ¿vale? Como unos 340 metros de color negro o del color principal. Luego de los dos colores secundarios, pues más o menos unos 100 metros de cada uno. En este caso yo, por ejemplo, los he adquirido en Hilaturas LM, que es una tienda española, y bueno, venden estos ovillos del tamaño de 50 gramos y cada uno tienen 170 metros. Pero probablemente en otras tiendas os los encontréis de otro gramaje. Lo importante es fijarnos en esa etiqueta que hablábamos antes y comprar los metros que os estoy indicando. Luego, por ejemplo, otras tiendas muy interesantes en España para comprar este material puede ser DMC, puede ser Katia, hay muchas tiendas online que están muy bien. Pero también hay otras tiendas fuera de España, como en Latinoamérica, en concreto en Chile, se encuentra Revés Derecho. Los materiales de Revés Derecho son buenísimos, yo los he probado porque me los han enviado, hacen envíos internacionales y nacionales a muchos puntos y están muy bien. Para el proyecto final en concreto, si os vais al menú principal de la página vais a poder encontrarlo por grosores, en el grosor fino o extra fino, cualquiera de los materiales que os encontráis en esa parte del menú en concreto os va a valer para nuestro proyecto final. Así que es muy interesante porque no solamente hay diferentes materiales, sino que hay una variedad de colores muy extensa. ¿Alguna información más adicional con respecto a los materiales que vamos a necesitar para nuestro proyecto? Como decía, el cierre de mochila lo vamos a necesitar que el hueco que haya sea del mismo ancho que la tira de asa, ¿vale? Simplemente si la compráis de 2,5 o de 3 centímetros, pues que quepa por el hueco. Igualmente pasa con los mosquetones. En el caso de los mosquetones, existen mosquetones de este tipo en el que aparte del mosquetón tienen como el hueco para meter el asa, o bien los mosquetones que son una argolla completamente, ¿vale? Esos también valdrían. Y lo mismo, necesitamos el hueco que sea de 2,5 o de 3, dependiendo del ancho del asa. Y básicamente esto es todo lo que debéis saber, tanto para vuestro proyecto final como si decidís hacer otro tipo de proyectos distintos y así poder elegir bien lo que es vuestra aguja y vuestro material principal, como van a ser los ovillos. Vale, y ahora que ya sabemos todo lo que necesitamos para nuestro proyecto final, te recuerdo que en recursos adicionales te puedes descargar el archivo donde vas a encontrar un resumen de todo esto que hemos visto junto a las plantillas que vamos a necesitar para diseñar nuestro patrón circular del proyecto final que quisieras diseñar. Y ahora que sabes todo esto, en la siguiente lección vamos a hablar de cómo realizar un círculo mágico.